Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Buenas noches, hermanos y hermanas de nuestro Perú y el mundo, ¿no? Gracias a todos los que me siguen, a los que se están suscribiendo y bueno, por sus comentarios. Disculpen que no los pueda contestar porque estoy realmente muy ocupada y además hoy día pues fuimos a la marcha. Y en la marcha hubo, sí, por una parte cuando llegué, alegría, ¿no? De ver ahí a tantos hermanos gritando como un clamor popular, ¿no? Un grito que clama justicia, en el sentido de que cierren el Congreso, ¿no? Cerrar el Congreso, ¿no? La indignación que nos unió en ese momento, ¿no? Éramos muchos ahí frente al Congreso, al frente, pues los fujimoristas con su pequeña portátil, que bueno, son realmente pusilánimes, ¿no? Porque ahí no hay nada respetable. Habían señoras, hermanas, que les enseñaban así dinero de lejos, como diciendo, ¿cuánto te doy, cuánto te pago, no? La portátil del tupper, ¿no? Del tupper naranja. Y bueno, después fueron llegando más hermanos y hermanas, y gritábamos, pues, ¿no? Arengas como el pueblo unido jamás será vencido, y Congreso, pues, rata, obstruccionista, golpista, no pasarán, y así, ¿no? Estuvimos allí, había muchos hermanos con megáfono, con sus pancartas, con sus banderolas, había también una rata enorme así hecha, ¿no? Representa lo que representa el fujimontesinismo, ¿no? Porque Fujimori no hacía nada sin Montesinos y viceversa, ¿no? Y bueno, una serie de manifestaciones, ¿no? De nuestro pueblo que pide algo que es justo, que es un clamor popular, el cierre del Congreso, un Congreso que no ha trabajado en 3 meses, no ha hecho absolutamente ninguna ley, solamente se ha dedicado a obstruir, primero con el gabinete de Guido, atrás del ministro Maraví, un hijo del pueblo, que hizo muchos avances en reforma laboral, dejó una agenda 19 que Betsy Chávez dice que lo va a continuar, esperemos que lo haga, ¿no? Un verdadero sindicalista, ¿no? Como fue Ibre Baraví, un maestro, ¿no? de las plazas, de las calles, de la protesta social, porque en el Perú hemos vivido siglos de injusticia, y aquel que viene de las plazas, de la protesta social permanente, los luchadores sociales, hay que valorarlos en su verdadera dimensión. De ahí vienen los verdaderos hijos del pueblo, de ese fragor de las luchas, de esa cantera donde el alma, como el oro, en la cantera se purifica, el alma en las luchas, en las calles, en las plazas con el pueblo, es donde realmente alcanza, se eleva, ¿no? hacia un espíritu pleno de identidad colectiva, desterrando el individualismo, como decía nuestro Guido Bellido, ese individualismo capitalista que solamente piensa en cómo llenarse los bolsillos, ¿no? Ese individualismo que carcome a nuestra sociedad, donde nada se hace sin desinterés, todo es conveniencia. Te doy algo a cambio de qué, la desconfianza, la suspicacia, tantos antivalores, ¿no? Que emergen que salen, ¿no? Que son los antivalores, ¿no? Como producto del individualismo, y nuestro ex premier Bellido se refirió a eso cuando habló ante el Congreso la primera vez que pidió el voto de confianza a su gabinete. Habló del individualismo porque él es un hombre de ideología, o ideología marxista-leninista, como la ha definido, mariateguista. Y sí, porque ahí es la base, la teoría, ¿no? De lo que es el marxismo. Define una ideología como hombre, hijo del pueblo, que lucha por los derechos del pueblo, la identidad colectiva, de todo, de la masa, y no por sus intereses o apetitos personales. De ahí viene la ideología. Ese pensamiento tiene una raíz ideológica, y cuando esa raíz ideológica se cimienta y de allí emerge un árbol y las ramas, pues esos frutos se consolidan cada vez más en la lucha como sindicalista, como estudiante, como luchador social, ¿no?
viendo los intereses de las mayorías, no los personales. Eso hace realmente lo que es un hijo del pueblo, alguien que es capaz de dejar de lado los apetitos personales como la codicia, la avaricia, y en cambio elige el camino más difícil al lado del pueblo, aún a riesgo de su propia sobrevivencia, de su propia existencia, ¿no? En el sentido de lo económico y también en el sentido de que muchas veces en este camino se arriesga la vida y uno recibe permanentes amenazas por ser así, ¿no? Como el caso de Guido Bellido, como el caso de Iber Maraví, ¿no? Todos los ataques en masa, ¿no? Por simplemente reivindicar al pueblo, querer recuperar la patria, querer recuperar nuestros recursos naturales, nuestra dignidad como pueblo, que el Perú profundo levante la cerviz y mire hacia arriba, mire de frente, con todo el orgullo, con todo el honor de ser hijos del pueblo, como lo que representa Guido Bellido. Realmente yo admiro a Guido Bellido como líder, su carácter, su personalidad, sus convicciones, que son fuertes, su valentía, su coraje, que hoy lo vi también demostrándolo en el programa de esa señora, se me viene el nombre, esa mujer que realmente se portó como la Oxenford, ¿sí? Esta argentina, que no porque sea del país Argentina, sino que viene de allá, ¿sí? Nació allá, es argentina y viene aquí a querer insultar, menospreciar, ¿no? Atacar, ofender a un hijo del pueblo, ¿no? Como es nuestro Guido Bellido, que fue hoy día su programa. Y realmente bochornosa la actitud de esta señora. Él le encaró, le enrostró sus actitudes, ¿no? Porque no solamente es el hecho que le diga, ¿no? Argumente sus posiciones. Guido Bellido, como lo caracteriza, él argumenta. Así otros no estén de acuerdo, argumentan lo que debe decir, ¿sí? Pero además lo que hizo es encararle a ella sus ofensas, la desenmascaró, porque le dijo directamente: usted me ha dicho que me tiño el pelo y que porque mi pelo está teñido, el tinte ha hecho algo a mi cerebro, ¿no? Y eso es lo que ella le dijo en una oportunidad. Realmente qué malcriadez, qué nivel. Y le encaró: usted me ha dicho así, eso es ofensa, le dijo, y le dijo en su cara. Ella no supo cómo reaccionar y dijo: sí, no tiene nada de malo que se tiñe el pelo, y trató de poner un pretexto estúpido, ¿no? Habló una sandez. Después se quería hacer la psicóloga, usted es psicóloga, porque le dijo que sus percepciones no estaban dentro de la coherencia, como diciendo que él estaba pensando fuera de la realidad, ¿no? Y cosas por el estilo. Realmente una señora que lleve odio, despotismo, ¿no? Y todavía tuvo la insensatez, ¿no? Qué vergüenza realmente ajena siento de decirle: sí, yo le dije impresentable, porque le digo: sí, usted también me dice impresentable, desde la primera vez que me vio como ministro, como premier, impresentable, y así me llamó, o no me llamó, así le encaró. Sí le he llamado así y desde el comienzo. A ver, ¿por qué soy un impresentable?, le dijo, ¿no? Ah, porque usted ha dicho tal cosa del ministro Maurtua. No sabía cómo argumentar ella, ¿no? A ver, ¿por qué esa señora no llama impresentable a esos señores fujimoristas, por ejemplo, los que han firmado esa carta de Madrid, de ese partido Vox, de ese un partido fascista que dice que lucha contra el anticomunismo, ¿no? Y hace apología de Franco, el dictador ese que yo les he mencionado, que en España ha dejado 2.500 fosas comunes por luchar contra el comunismo. Así se lucha contra el comunismo, ¿no? Estos fascistas ya apología de una dictadura tan terrible que costó tantos muertos inocentes, tantas masacres, que ha dejado 2.500 fosas comunes. ¿Se pueden imaginar en toda España? Franco fue eso, nada más y nada menos que impulsado por Hitler. Franco fue el Hitler de España. Y este partido Vox hace apología a Hitler, que también era anticomunista. Y él lo impulsó con armas, económicamente, ideológicamente. Estuvo detrás.
Hitler, de Franco. Sin embargo, en Alemania está prohibido hacer apología a Hitler y al nazismo. Pero el fascismo, el nazismo que se hace en España es un partido. Y ese partido ha venido aquí, ¿no? Se han entrevistado aquí con los fujimoristas, Avanza País, Alianza por el Progreso, ¿no? Renovación Popular. ¿Se imaginan ustedes esta gente, ¿no? Esta gente realmente es una cloaca. Cuando ellos todos juntos vienen de una cloaca fascista. Eso es lo peor, gente que ha dejado como el propio Fujimori y Montesinos son fascistas. Esos crímenes de lesa humanidad son típicos de los fascistas, ¿no? Y vienen acá a reivindicar esa ideología de la muerte, de la persecución por una manera de pensar, y que han realizado genocidios en el caso de Franco, ¿no? Y viene aquí y tiene firmas adherentes, ha hecho firmar allí, dice que en la lucha contra el comunismo. ¿Y quiénes han firmado allí? Están todo lo peor, ¿no? Todo lo peor, congresistas, se les puede llamar de alcantarilla. ¿Por qué no llama impresentables a ellos la señora Oxenford? ¿Por qué no es capaz de llamar impresentables a esa gente como la señora Alba, que es capaz de impulsar un proyecto, ¿no?, laboral, un proyecto de reforma laboral con 5 leyes que son una afrenta, una ofensa contra los trabajadores? Sería una ignominia realmente muy grave que esa reforma prospere. Un retroceso total de los derechos laborales, con lo que ya se ha perdido desde que empezó la Constitución del 93 con el fujimorismo. Ya se perdió muchos derechos laborales, y ahora que se quiere recuperar, primero con Maraví, y ahora viene esta señora Alba, ¿no? Esta sí es una impresentable, una malcriada y grosera. ¿Cómo se portó con el presidente de la República? Déspota, despreciativa. Esa señora sí es una impresentable. ¿Cómo explota ya a los campesinos, allá los que trabajan su tierra, allá en la exportación, en la agrícola Guarmey? Todos esos abusos que comete impunemente, porque no hay un fiscalizador, un ente fiscalizador que haga nada por fiscalizar allí. Ella es intocable. ¿Qué poder tiene, no? Paga por lo bajo, le tienen miedo, como en el Congreso, que toda la bancada de Acción Popular le ha secundado en este fin que ella tiene de precarizar aún más los derechos laborales. Eso sí es impresentable. No un hijo del pueblo como es Guido Bellido, que le dijo en su cara. Al contrario, yo como premier garantizaba que las promesas que se le ha hecho al pueblo y lo que como se debe recuperar la patria, recuperar las riquezas, esa es una garantía. Yo era una garantía, porque yo iba a asegurar eso, que las riquezas se recuperen, que recuperemos nuestra patria, ¿no? Sin embargo, ahora eso se ha dejado de lado, asegura él. Y también dijo, sí, Cerrón, el delincuente, a ella le encanta, se regodea diciendo delincuente Cerrón, pero nunca hace una crítica así tan cáustica, ¿no? Tan mordaz, tan ponzoñosa contra el señor Montoya, por ejemplo, y Cueto, ¿no? Fujimontesinistas, uno firmando la carta de sujeción de un criminal, de un genocida como es Montesinos, ¿no? Esos son impresentables. También está el cerdo de López Aliaga, también ha firmado esa carta de Madrid de Vox, se han adherido, ¿no? Están también, por supuesto, Adriana Tudela. Aquí esa señora, esa pitucaza Adriana Tudela, que hablan de vacancia, porque todos estos impresentables de verdad hablan de vacancia. Adriana Tudela, nada más y nada menos, su padre es el ex vicepresidente, sí, ha sido, y ex ministro de Fujimori. Es un incondicional fujimorista, el papá de ella, ¿no? De tal palo talla la astilla, en ese caso se cumple. Y los dos, padre e hija, han firmado la Carta de Madrid del partido de extrema derecha, abiertamente franquista, fascista, Vox. Han firmado la carta en la cruzada contra el anticomunismo. El anticomunismo, ese es puro pretexto para seguirse llenando los bolsillos y vivir de este sistema corrupto, de este sistema podrido, pútrido.
Realmente, toda esa gente, miren, Galarreta, Patricia Juárez, nada más y nada menos que la presidenta de la comisión que se encargó de aprobar y de impulsar esta modificación por insistencia, ¿no?, de la ley, de la cuestión de confianza. Esa fujimorista, ¿sí?, que es la presidenta de la comisión, es la que ha impulsado esto, ¿no?, de la modificación, ¿no?, claramente secundada, ahí acorde en la misma medida con la señora Mari Carmen, ¿no? Ella, la tirana de Guarmey, los dos. Ahora, esta señora Patricia Juárez también ha firmado la carta de Vox. Qué buena relación con el partido de extrema derecha, fascista, homofóbico, de verdad. Esa gente no cree en nada cuando expresa, xenófobo, racistas. ¿Cómo se expresan de la conquista? Dicen que España vino a civilizar, que como diciendo que los pueblos aquí, nuestras civilizaciones, los pueblos originarios eran unos salvajes. Da gloria, ¿no?, a la corona española, y hasta ahora están muy ligados con la corona española. Realmente qué asco de gente, qué pusilánimes, a qué pertenecen, ¿no? Pero estos no son impresentables para la señora Oxenford, ¿no? Ahora sí se ha sacado la máscara, bien, ¿no? Pero claro, un hombre del pueblo, un hombre que ha nacido en la humildad que él ha nacido, y como Guido Bellido, así desde andar con sus ojotas y con esa vestimenta tan sencilla que caracteriza a los niños dulces que nacen en el campo, al lado del río, al lado de la ovejita, al lado del perrito, al lado de los pájaros, y en circunstancias difíciles como es el frío en esas zonas, podía ir a la escuela, y con el sacrificio de su padre pudo llegar a la universidad y soñar desde niño que iba a ser alguien para poder cambiar esta patria, porque él decía desde niño que iba a ser presidente, y por qué no, hubiera sido un magnífico candidato a ser presidente, un hombre de convicciones, con ideología clara, de conocer sus raíces y lo que quiere para su pueblo, y que lucha con carácter contra esos poderes fácticos y los enfrenta, y no le tiemblan las piernas, porque justamente tiene ideología, sabe lo que quiere para su país, y sabe quiénes son los enemigos y cómo se comportan y cómo se mimetizan. Castillo no, y ese es otro problema. Nuestro presidente Castillo, yo pienso que es una persona muy influenciable, lamentablemente. Muy influenciable. Ahí ha estado Aníbal Torres, ¿no? Acerca de él, tan decente se le ve a Aníbal Torres, ¿no? Por supuesto, un profesor, Aníbal el Caníbal, el mejor catedrático en Derecho. Sí, podrá tener muchos conocimientos, pero es un hombre del pensamiento socialdemócrata, ¿no? No tiene esa identidad, esa fuerza, es decir, recuperar los recursos y la claridad de quiénes son los poderes fácticos y hasta dónde pueden llegar y qué son capaces de hacer, y que aquí se trata de recuperar la patria para el pueblo. Ya ha sufrido tanto. Miren cuántos muertos por el colapso de los hospitales, cuando no debió ser nunca, con todas las riquezas que tenemos. Miren, somos el penúltimo, la peor educación de Latinoamérica. Los más altos índices en tuberculosis, en desnutrición infantil. ¿Qué más se puede? Y puedo enumerar muchas más condiciones en las que vivimos en este país. Y todo porque el fujimorismo profundizó el neoliberalismo con esa constitución del 93 que nos hizo peor que un mendigo sentado en un banco de oro, como decía Raimondi. Peor que eso, porque prácticamente somos en nuestro propio hogar inquilinos. Los dueños se han apoderado con esa constitución y ahora no nos quieren retornar y regresar al país, y a los hijos del pueblo los tratan como lo trataron a Maraví, como lo tratan a Guido Bellido. Todos estos operadores los maltratan. Y ahora viene el presidente y este señor Aníbal Torres desde el inicio, yo sé que su cometido ha sido que se aparte de Vladimir Cerrón, que se separe de Vladimir Cerrón, que se separe del partido. ¿Por qué lo hace?
porque recuerdan eso que dijo claramente desde el inicio, que el presidente eligió a Guido Bellido como el premier, ¿se acuerdan? En esa ceremonia, en las Pampas de la Quinoa, lo nombró a Guido Bellido. A partir de allí, cuando iba a hacer su gabinete, demoró mucho su primer gabinete, porque se salió Torres y Franque, y de ahí tuvieron que conversar y convencerlo al señor Torres para que, pero ¿qué condiciones habrá puesto? No lo sabemos, pero él con el pasar del tiempo, ¿qué cosa ha hecho? Ha dicho, por ejemplo, ¿no? De Cerrón, dijo que era una mala influencia, ¿recuerdan? Eso lo dijo hace ya unas semanas, justamente antes de que iniciara la separación, porque yo recuerdo en su muro de Facebook y de Twitter de Vladimir Cerrón, siempre respaldaba todo lo que hacía el presidente Castillo. Ponía tal cosa hecho, tal cosa dicho, y inmediatamente lo publicaba como respaldo, ¿no? Unido el partido con el presidente. Pero después que ocurrió eso, que este señor Torres dijo, es una mala influencia Cerrón para el gobierno, ¿no? Para el presidente, de ahí empezó a apartarse más. Ya no vi más que Vladimir Cerrón publicara lo que decía, las manifestaciones, los avances, ya no había nada de eso, ¿no? Y después de eso, ¿qué volvió a hacer el señor Torres? A decir, ¿se acuerdan? Cuando el presidente debió pedir cuestión de confianza para defender el gabinete de Bellido, porque ahí no había pruebas de terrorismo ni nada contra Maraví, ni tampoco las ha habido ninguna prueba de nada que haya hecho cuando desarrolló su cartera Guido Bellido, como para que lo saque de primer ministro. Estaba llevando la negociación del gas, y ese mismo día que iba a reunirse con Plus Petrol, cae Bellido. ¿Y qué dijo 2 días antes Aníbal Torres en un programa? Se fue exitoso a hablar y decir que el presidente no iba a ser cuestión de confianza, ni por Maraví ni por nadie, no iba a ser cuestión de confianza, ¿se acuerdan? Y después salió Guido Bellido y dijo, esa es la opinión del señor Torres, el ministro de Justicia, mas no del presidente, ¿no? Esperanzado en que el presidente no se iba a dejar, pero al final, o sea, Torres prácticamente adelantó lo que iba a hacer, como si le dijera, vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. ¿Qué cosas hay que pensar? Y ahora también, en vez de hacer cuestión de confianza con esta ley inconstitucional que ha aprobado el Congreso, ¿sí?, de la modificación de la cuestión de la confianza por insistencia, esto ya es una guerra declarada. ¿Qué más quieren ver? Y en vez de inmediatamente hacer cuestión de confianza como lo indicó un analista constitucionalista, especialista, dijo, el gobierno lo que le convendría es pedir una cuestión de confianza inmediatamente para evitar que esta ley se apruebe, poner al Congreso contra la pared, porque si hace cuestión de confianza y ellos insisten en aprobar esa ley, se cae el gabinete y ellos no les conviene, deben actuar así, dijo. O el otro camino es hacer la denuncia constitucional al Tribunal Constitucional, pero eso demora y es incierto, eso no conviene. ¿Pero qué hizo Torres? No, cuestión de confianza no sería bueno para la gobernabilidad, ¿no? Igualito que la señora Mirta Vázquez, ¿no? Tanta habla de la gobernabilidad, no sería bueno. Y mientras los golpistas siguen avanzando y tomando cada vez más poder, ¿no? Esa es la cosa. Y el señor Torres, ¿qué cosa dice ahora? No sabíamos, hemos tratado de tender puentes, pero ahora ellos siguen con sus actitudes golpistas. ¿Y qué esperaba? Si no hay ninguna actitud de ofensiva, de enfrentar, de encarar realmente a la mafia, porque son una mafia que se ha apoderado del Perú. Ese Congreso representa eso, y el señor Torres siempre tibio, ¿no? Allí muy cercano al presidente, de verdad. Él estuvo, yo lo he visto claramente con sus comentarios y lo que decía allí, siempre al lado de las decisiones del presidente, ¿no? No quiero pensar que es una influencia, digamos, con intención, ¿no? Con intencionalidad, sino que es ingenuidad política, ¿no? Porque tiene ideas, sus ideas, bueno, tienen un límite. Podrá tener mucho conocimiento, pero no tiene ideología. Él iba a votar por Johnny Lescano,
que Johnny Lescano sabemos, en un momento parece muy digno, muy con el pueblo, y en otro momento, como la actitud que tuvo de dar la espalda y no dar el apoyo a Pedro Castillo en un inicio, ¿se acuerdan? Cuando era candidato. Él no, se lavó las manos y dijo ninguno de los dos, ¿no? Ese es el pensamiento ambiguo que no conviene al avance para poder desarrollarnos, para poder llegar a cambiar realmente al Perú. Con ese tipo de pensamiento ambiguo, sin ideología, ¿sí?, que piensa más en aspectos de forma y no de fondo, vamos al fracaso. Y ese tipo de gente está cerca del profesor Castillo y son de carácter dominante. Y él se le percibe como una persona que no tiene carácter, viene de un hogar humilde. De todas maneras, yo pienso que hay complejos en el sentido de que es una persona que ha luchado, sí, que puede tener buenos valores, buenos sentimientos, pero se deja dominar por los que lo aplastan con su poder. Y esa es la cuestión, lo que está pasando, y eso no lo podemos permitir, hermanos y hermanas. Eso no puede estar pasando. Y como pueblo hoy día hemos salido cientos, pero hubiera querido que seamos miles, realmente. Miles. Y no un millón como fue en Chile. Chile ahorita merece lo que tiene. Ellos han conseguido su constitución con mucha sangre, con muchos mutilados, con muertos y desaparecidos. Nosotros necesitamos llegar a eso para salir a las calles y decir que se cierren el Congreso, porque cerrando el Congreso sería la solución, que ya el presidente debió haber hecho la cuestión de confianza con la mira fija de cerrar ese Congreso obstruccionista, fascista, que lo único que quiere es tumbarlo. Pero Torres no lo entendió así y no hizo cuestión de confianza, más bien hizo, ¿no?, para que Castillo, como lo contradijo, el presidente lo contradijo, porque Guido Bellido lo contradijo, dijo, esa es la opinión del señor, no, si va a ser cuestión de confianza, es cuestión del presidente, él lo va a decidir, eso es la opinión de él. Parece que eso no le gustó y después el presidente decidió, ¿no?, bueno, pues que Castillo, que Guido Bellido se vaya, ¿no? ¿Y entre quién? Pues una representante de los caviares, ¿no?, de los auténticos caviares, que viven de las ONGs, de las financiaciones de Soros. ¿En qué estamos? Por eso se ve claramente esa señora cuando ha sido congresista, yo veo ahí claramente qué cosa hizo, que mientras sí defendía a la señora Chaupe, ¿no?, a la campesina, a la heroína de allá de Cajamarca, que luchó contra Yanacocha, sí, la defendió muy bien, pero había mucho dinero de por medio también, no fue gratis. Hubiera querido que sea como una abogada que, caramba, ama la justicia. Como yo, periodista, pude haber hecho prensa popular ad honorem a cambio de nada. ¿Cuánto tiempo he hecho en mi vida prensa ad honorem? ¿Cuánto? Desde que salí de la universidad, un artículo para tal periódico del pueblo, para tal, para una web que es así. Claro, ahí no hay pago, no es contribución, y uno, sin contar que llegue la conciencia de uno escrita sobre algún análisis político, sobre todo con respecto a la explotación minera y el abuso de las mineras, como Yanacocha, por ejemplo, escrito. No voy a estar cobrando por ese artículo, ni viendo que si lo jaló la mula.p en tal año, o lo jaló tal página cajamarquina tal año, y lo jalaron por aquí, por allá, porque el artículo fue bueno, pues no me llegó un sol. Y no por eso yo digo, qué bien, me están leyendo. Y si sí lo mando a otro medio internacional como Caos en la Red, me están leyendo, ¿no? Suficiente con eso, estoy creando conciencia, aunque sea con un granito de arena, pero eso es, pero de eso no cobré nada, ni lo he hecho nunca, ¿no? Porque soy periodista del pueblo, no necesito una ONG y los millones que me estén levantando, ¿sí? Que me estén motivando, ¿no? La señora, lamentablemente, Mirta Vázquez, yo no sabía eso. En un inicio dije, bueno, qué bien que está ayudando, pero no sabía que detrás estaba Grufides con un montón de dinero, que al final no llega a los verdaderos afectados, por ejemplo, la contaminación minera, como un hermano que yo hablé que me contactó de Choropampa, de aquel pueblo que Yanacocha, con un transporte que no tenía absolutamente nada de seguridad, pasaban por ahí, por esa avenida en Choropampa con mercurio, y derramaron el mercurio, y de ahí es, bueno, un caso terrible que en un programa voy a tratarlo,
totalmente, y van a saber del caso Choropampa. Y un hermano de esa zona me dice, sí, esa señora, sí, estuvo ahí en el caso, pero ahí estaba Grufides y había mucho dinero allí, se benefició de eso. O sea, ¿qué la mueve esa señora? Y cuando estaba en el Congreso, ¿qué cosa ha hecho? ¿Qué ha hecho? Defender a los bancos contra la ley de usura y oponerse a la ONP, a la devolución de la ONP y de la AFP. ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué va a hacer? Durante su presentación no ha nombrado ni ha dicho absolutamente nada de la Asamblea Constituyente ni de la Constitución, porque para ella no es una prioridad. Para ella no es una prioridad los cambios estructurales, la transformación del país. Para ella no es una prioridad. Betsy Chávez ha dicho que sí es prioridad. Bellido, por supuesto que era así, pero no es premier Betsy Chávez, no. Bellido sí era una prioridad. Hay ahí la diferencia. ¿A quién se sirve? ¿Al pueblo o qué intereses? ¿No? Y ahora lo hemos visto allí, en el Congreso. Bueno, aparte, lamentamos mucho el fallecimiento, ¿no? De nuestro compañero, ¿no? Que falleció durante la sesión del Congreso, ¿no? No sé, es algo... Son momentos realmente aciagos, en el sentido de que sucede esto con el congresista de Perú Libre, ¿no? Y justamente Perú Libre, ¿no? Todos aquellos congresistas que de algún modo se sintieron identificados para unirse, ¿no? En un solo puño para cambiar el Perú, ¿no? Pero después vienen las divisiones por estas cuestiones de esta gente caviar, ¿no? Que más piensan en sus intereses personales que en lo que hay que transformar al Perú. Porque ¿de qué vale que Mirta Vázquez diga sí la reactivación económica y Aníbal Torres diga sí la gobernabilidad, ¿no? Y ahora esperemos, ¿no? Que el Tribunal Constitucional debe darnos la razón. ¿De qué vale cuando la derecha sigue avanzando, viene el plan de vacancia y no se mueve absolutamente nada, no se cambia absolutamente nada y se ha quedado congelado? Dicen que va a haber la renegociación, pero tanto que ha cedido el gobierno, ¿qué tipo de renegociación va a ser? ¿Quién va a velar? ¿Un hijo del pueblo? ¿Quién va a cautelar porque la renegociación sea a favor, si se realiza, sea a favor de los intereses del pueblo, como lo planteó Guido Bellido? ¿Quién va a cautelar eso? ¿Quién va a velar por eso? No hay garantías de nada realmente. Y el presidente, pues, totalmente rodeado, abordado y devorado. Esperemos, yo todavía tengo esperanzas que haya una reacción, que veamos que en un momento tenga esa lucidez para ver quiénes lo están rodeando y que tiene que definirse, es ahora o nunca. Todavía tiene tiempo, todavía no es tarde. Pienso que todavía no es tarde, pero definitivamente sí que ha tenido muy malas influencias y no ha sido Vladimir Cerrón. Han sido otras influencias muy cercanas al poder, que desde el inicio, desde que dijeron que iban a ser ministros, ponen sus condiciones. Primero el primer gabinete y ahora este segundo gabinete. Ellos ponen sus condiciones por la gobernabilidad, ¿no? Para calmar a la sacrosanta derecha bruta y achorada. ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo? Bueno, hermanos y hermanas, bueno, esta ha sido la reflexión, más que información, la reflexión del día de hoy, ¿no? Del día de marcha. Les daré más información sobre eso y otros detalles que quisiera compartir con ustedes en el siguiente programa. Un abrazo grande a todos, un abrazo combativo, en pie de lucha. Y bueno, pues solo el pueblo salva el pueblo. Y definitivamente que tenemos que estar más presentes en las calles. Hacer más presencia en las calles, hermanos y hermanas. Eso es importante, organizarnos, crear conciencia. Y para eso es importante saber por qué debemos cambiar la Constitución. Y ese tema lo sé en términos generales, pero quisiera saberlo de manera más específica, más puntual, y saber cómo explicarlo de una manera más sencilla, ¿no? Ley por ley, ¿por qué tenemos que cambiar esa Constitución espuria? Ya se sabe que desde su origen fue hecho a través de un golpe de Estado por un ladrón, asesino,
un corrupto, y bueno, todo lo que es el reo Fujimori. De por sí nomás, desde allí ya una constitución ya está manchada de sangre. Y después sabemos todo el atraso que ha significado para la industria peruana. No tenemos industria de nada, no industrializamos nada. Todo lo recibimos importado, el colmo hasta la papa, ni anchoveta, solamente se lo llevan, ¿no? arrasando el mar sin ningún respeto por nuestra naturaleza, ¿no? Tanto en el mar como donde están las minas, ¿no? El oro y el cobre. Solamente somos una fuente de riquezas para saquear, porque hasta les han condenado los impuestos, ¿no? Entonces es cuestión de saber explicar y profundizar sobre por qué tenemos que cambiar esta constitución espuria que tanto adora y rinde tanta pleitesía a la derecha. Esa derecha que se ha apropiado de una manera maleante, no con buena fe, se ha apropiado de una manera maleante, ha arrebatado a las mayorías, a nuestro pueblo, lo que es sus derechos y lo que pertenece, porque del pero emerge el poder constituyente y todo, y no puede ser que al soberano hayan tratado de esa manera como han tratado todos estos siglos, pero sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? Desde el fujimorismo, que ha empeorado todos estos azotes, ¿no? contra el pueblo peruano, ¿no? que se reflejan, ¿no? en todos esos índices terribles que tenemos como país, ¿no? Incluyendo ahora la pandemia, la mayor cantidad de muertos por pandemia con respecto a la cantidad de población en el mundo. Somos nosotros, ¿no? Qué terrible, así como en tuberculosis, en desnutrición y tantos temas más. Eso no puede ser, pero la clase corrupta, ¿no? La derecha chorada, todos estos de la Sociedad Nacional de Industria, la CONFIEP, no, cómo han llenado sus arcas, cómo están de engordados, ¿no? Ellos sí, ¿no? Ellos sí. Y esto pues es que el embudo de las riquezas nunca se ha invertido, ¿no? La base ancha de nuestras riquezas para ellos, para pocos, para los poderes fácticos, sus operadores y mesoneros y sirvientes. Y la parte angosta, ¿no? de nuestras riquezas que son nuestras al mendigo, ¿no? Las limosnas, la parte para que todos nos repartamos eso. Y claro, siempre hay hermanos que sufren más, ¿no? Sobre todo los que viven allí, en los Andes, en las zonas donde hay más riqueza, porque ahí contaminan, allí explotan cerros, literalmente, ¿no? Contaminan, arruinan la agricultura, envenenan los ríos, envenenan la tierra. Son los que sufren más, nuestros hermanos del Perú profundo, y todos los que tuvieron que salir de esas zonas empobrecidas para vivir aquí en Lima en las peores condiciones. La mayoría de ellos. Bueno, hermanos, ahora sí me despido. Hasta el próximo programa. Un abrazo grande. Y sí, otros pueblos lo han logrado, nosotros también podemos hacerlo. Es cuestión de crear conciencia y ser cada vez más. Por eso les pido que compartan este programa para llegar a mayor cantidad de peruanos. Tenemos que formar conciencia para ser patria realmente, para liberarnos realmente y ser un país independiente, un país próspero, con justicia para nuestros hermanos en cada lugar que se encuentre, para todos, acceso a la educación, a la salud, a todos los derechos, a todos esos derechos que nos han arrebatado. Causachum Perú, Causachum nueva constituyente. Viva el Perú, carajo. Vengan todos